Hola a todos y todas. Hoy en Diálogos F-Salud vamos a tratar un tema que genera alto interés social: el trasplante capilar. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo afecta a la salud? Estas son algunas de las preguntas que mi compañero Gregorio del Rosario, aquí conmigo, y yo, Javier Tobar, vamos a formular a nuestro invitado. Nuestro invitado es el dermatólogo y cirujano experto en trasplante capilar, el doctor Eduardo López Bran. Bienvenido, doctor. Hola, encantado de estar aquí en F-Salud. Vamos a describir un poco su currículum. Es el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y es profesor titular de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Figura en la lista Forbes de los 100 mejores médicos en España y ha investigado en ensayos clínicos mundiales relevantes fármacos dermatológicos, entre otros minoxidil y finasteride, y también es videobloguero en F-Salud. En este cara a cara con el doctor López Bran queremos que nos cuente todo lo que se debe saber sobre trasplante capilar. Lo vamos a hacer a través de 25 preguntas. Y empezamos. La primera: doctor, usted tiene calvicie. ¿Por qué no se ha hecho un trasplante capilar? Una calvicie ya avanzada. Además que empecé a perder el pelo jovencito, lo cual tiene un alto impacto emocional. Pero lamentablemente mis condiciones, mi zona donante, no me permite recurrir a una técnica que hoy da estupendos resultados cuando hay recursos para poder hacerla, y tengo que sufrir esta calvicie y explicarle a todos mis pacientes que no soy un buen candidato porque no todo el mundo puede hacerse un trasplante de pelo. Doctor Eduardo López Bran, ¿por qué es tan importante el pelo para las personas? Desde que tenemos conocimiento de la historia a través de la escritura, hemos encontrado las referencias a la importancia que las personas, que la sociedad da al pelo. Esto no es algo nuevo. Ya en los antiguos papiros egipcios había referencias a productos que prometían prevenir la caída del pelo e incluso devolverlo cuando se ha perdido. El pelo tiene una función importante desde el punto de vista dermatológico, previniendo el impacto de las radiaciones solares en nuestro cuero cabelludo, y una enorme importancia socioestética, y los dermatólogos en el momento actual tenemos soluciones para ayudar a los pacientes que sufren los problemas de alopecia. ¿Es la alopecia una enfermedad menor? Sin lugar a dudas, la alopecia es una importante enfermedad dermatológica. Constituye el motivo más frecuente de consulta a los dermatólogos en algunas épocas del año. Tiene además repercusión psicológica, tanto en hombres como en mujeres. En el momento actual tenemos soluciones para intentar detener o ralentizar la pérdida del pelo cuando ya está en marcha, y también para devolverlo cuando se ha perdido con las modernas técnicas de trasplante capilar. Si perdemos pelo, ¿cuándo debemos ir al dermatólogo y cuál es su papel? Un adulto normal, sea hombre o mujer, tiene aproximadamente entre 80.000 y 150.000 pelos en cuero cabelludo. Es tan normal tener una cifra como la otra. El pelo está en una continua renovación. Sigue lo que llamamos el ciclo del folículo piloso, con una fase anágeno de crecimiento, una fase catágeno de reposo y una fase telógeno de caída. Es decir, que una cierta pérdida de pelos entre 60 y 100 al día es normal. El problema ocurre cuando ese pelo que se pierde, que es pelo grueso, fuerte, va siendo sustituido en los sucesivos ciclos del folículo piloso por pelo cada vez más fino, menos pigmentado, menos largo. Cuando hay una caída excesiva o cuando observamos que nuestro debilitamiento, el pelo va perdiendo esas características de grosor, longitud, debemos acudir a un dermatólogo que seguro que hará un diagnóstico correcto de cuál es el problema, la causa de nuestra pérdida de pelo, y a partir de ahí instaurará, prescribirá el tratamiento médico, físico, quirúrgico que sea necesario para devolver nuestra tranquilidad y para recuperar nuestra normalidad en cuanto a nuestro pelo. Doctor, ¿cuántas personas padecen calvicie? ¿Es igual en hombres que en mujeres? Aproximadamente un 30% de los varones de 30 años sufren un problema de alopecia, y a partir de ahí se incrementa en un 10% con cada década. A los 40 años un 40% de varones, a los 50 un 50%, etc. Y aproximadamente un 25% de mujeres, incidencia que se está incrementando debido a la aparición de factores desencadenantes que son capaces de poner en marcha alopecias que antes estaban latentes, como la incorporación de la mujer
a puestos de responsabilidad y la asunción de muchas circunstancias que conllevan una ansiedad, una alteración anímica acompañante y que desencadena esa alopecia, esa pérdida de pelo que estaba latente. Está en aumento la pérdida de pelo también en las mujeres y estamos viendo cómo el porcentaje de pacientes mujeres que la sufren va creciendo. Doctor Eduardo López Brán, vamos a entrar de lleno en el trasplante capilar. ¿Quién puede y quién no puede? No todo el mundo, como decíamos al principio, puede trasplantarse. Yo soy un fiel y claro ejemplo de ello. Para poder trasplantarse hace falta primero tener un estado de salud correcto. En segundo lugar, hace falta tener una zona donante de donde podamos extraer los folículos para poder repoblar o recuperar una cierta cantidad de pelo en el área receptora o área calva. El área donante de un paciente, en un hombre, es toda la herradura que va de una oreja a la otra. Esa herradura tiene una longitud, tiene una anchura, tiene una densidad o cantidad de pelo por centímetro cuadrado. Dependiendo de la suma que obtenemos de multiplicar la longitud por la anchura y por la densidad, vamos a tener un número total de folículos que tiene el paciente en el área donante. De esos nosotros podremos extraer un 25, un 30, un 35% para después distribuir en la zona receptora o zona calva. Por lo tanto, zona donante es necesaria. Hemos dicho cuál es la zona donante en los hombres. En las mujeres la zona donante es todavía más pequeña porque se restringe al área de la nuca, que es donde el pelo no se pierde nunca. Si tenemos una buena zona donante, tenemos un paciente sano, podremos realizar un trasplante definitivo con resultados estéticos, naturales, permanentes y devolver a los pacientes una situación de pelo suficiente para recuperar su autoestima, recuperar su confianza, mejorar sus relaciones socioprofesionales y también las relaciones personales. Doctor, ¿cualquier edad es buena para hacer un trasplante capilar? ¿Cuándo conviene hacerlo? La edad no es un criterio que de alguna manera impida o aconseje. Sí que es verdad que si hacemos trasplantes en pacientes jóvenes, que en este momento está habiendo un incremento importante de la demanda, porque nos encontramos muchos jóvenes entre 25 y 35 años que ante los primeros síntomas de calvicie acuden a demandar una solución eficaz y permanente. No quieren que sea perceptible por los que les rodean esos síntomas de que ya están perdiendo pelo. En estos pacientes jóvenes hay que tener especial cuidado en preservar zona donante, porque el trasplante permitirá repoblar el pelo en aquellas áreas en que ya se ha perdido, pero no va a evitar que continúe la pérdida de pelo, para lo cual instauraremos un tratamiento médico, pero que no siempre lo va a conseguir. Lo podrá ralentizar, pero no siempre va a conseguir detener la pérdida de pelo no trasplantado, y por lo tanto en estos pacientes jóvenes tendremos que ser especialmente cuidadosos a la hora de preservar zona donante suficiente, ya que ante la segura evolución de su calvicie en el futuro necesitarán un nuevo trasplante y sería dramático que no conservasen zona donante para poder atender esa nueva demanda con el paso de los años. Pero la edad, en cualquier caso, si el estado de salud es correcto, si es bueno y hay una zona donante suficiente, podremos realizar un trasplante incluso en edades avanzadas. Por tanto, doctor, ¿cómo se diseña y planifica un trasplante capilar? El diseño de un trasplante es muy importante. Establecer una línea de implantación anterior, una línea frontal, que no es igual en hombres y mujeres, en la que hay que tener en cuenta la fisonomía del paciente, en la que hay que tener en cuenta la edad, el planificar una adecuada distribución de las unidades que podremos extraer del área donante, que como hemos dicho antes no es algo ilimitado. Cada persona tiene, las que la tienen, un área donante que es la que nos va a condicionar el número de unidades que vamos a poder extraer. Tendremos que calcular el ratio entre zona dadora y zona receptora. Dependiendo del número de unidades y de la superficie que queramos repoblar, podremos lograr mayor o menor densidad. Tendremos que establecer una consulta con el paciente en el que hablemos de las expectativas, de lo que espera, de lo que podemos lograr, de cómo vamos a distribuir esas unidades. Una correcta planificación conllevará que después podamos ejecutar adecuadamente esta intervención quirúrgica y lograr el resultado deseado por todos. Doctor, ¿cuál es la mejor técnica para realizar un trasplante capilar? En el momento actual, la técnica de elección es la técnica FUE, de sus siglas en inglés, la extracción de las unidades foliculares una a una. Lo que tenemos nosotros son unidades foliculares. Cada unidad folicular tiene 1, 2, 3, 4 e incluso 5 pelos. Esta extracción de las unidades foliculares del área donante, una a una, técnica FUE, la podemos realizar de manera manual,
de manera automatizada o de manera robótica. Existen 3 posibilidades, 3 formas de extraerlas. En cada paciente tendremos que elegir aquella que nos vaya mejor de acuerdo al grosor de su cuero cabelludo, de acuerdo a la densidad, de acuerdo a una serie de criterios que el dermatólogo, el tricólogo especialista, el cirujano especialista podrá establecer de acuerdo con el paciente, y muchas veces la última decisión se toma directamente en la cirugía, cuando ya hemos rasurado la zona donante, cuando podemos palpar adecuadamente el área donante. Por eso es importante disponer de todas las opciones técnicas y tecnológicas para que el paciente pueda disfrutar de la mejor posibilidad técnica, que incluso en algunos pacientes se combina. Doctor, vamos a insistir en el folículo piloso. ¿De qué se compone cada pelo y por qué se trasplanta de la zona de la nuca a la zona frontoparietal de la cabeza? Cada folículo piloso tiene una parte que se llama el tallo piloso, que es la parte que emerge por encima de la piel del cuero cabelludo. Después tiene una parte más profunda que llega hasta la dermis más profunda, llegando incluso a tocar la hipodermis. Ahí tenemos el músculo erector del pelo, tenemos la glándula sebácea, que está íntimamente unida al folículo piloso, formando la unidad pilosebácea. Pero lo importante para justificar por qué trasplantamos pelo de toda el área donante, que es el área fundamentalmente de la nuca y en el hombre también de los laterales, de esa área al área frontoparietal o al área incluso de la coronilla, cualquier zona calva que puede existir en la parte superior del cuero cabelludo, pues el fundamento que ya se demostró hace muchos años es que los folículos pilosos que están predispuestos genéticamente para perderse tienen un receptor para una enzima. Esa enzima se llama 5-alfa reductasa. Cuando la testosterona llega por la sangre a todo el cuero cabelludo, solamente donde encuentra esa enzima se une a ella y forma la llamada 5-alfa dihidrotestosterona, que es la responsable final de la caída del pelo. Los folículos del área donante, los folículos de la nuca y de los laterales no tienen esa enzima. Y al no tener esa enzima, la testosterona llega, pero no encuentra con quién unirse, no forma 5-alfa dihidrotestosterona y por lo tanto no se va a producir la sustancia responsable de la caída del pelo. Esto explica que cuando cambiamos los pelos o las unidades foliculares de un área, el área donante al área receptora, área calva, en el área receptora, área calva, crezcan durante toda la vida. El trasplante de pelo permite resultados permanentes, definitivos, estéticos y naturales. Actualmente, con los avances que se han producido, logramos intervenciones no agresivas y muy satisfactorias para los médicos y los pacientes. Doctor, ¿por qué el pelo trasplantado que proviene de la nuca no se cae? Insistimos un poco en la explicación de que no se pierde porque no está predispuesto genéticamente para perderse. Al no estar predispuesto genéticamente para perderse y no tener el receptor enzimático necesario para la conversión de la testosterona en hormona final que produce la caída del pelo, no va a perderse. Esto fue demostrado por Orentraich, un autor que fue el primero que puso en marcha el tema de los autotrasplantes de pelo, un concepto que él denominaba dominancia genética, que es que el pelo predispuesto genéticamente para perderse está ya codificado en nuestro genoma, mientras que el pelo de la nuca y de los laterales no está codificado. Incluso en los casos más avanzados de calvicie, veremos esos pacientes con esa alopecia hipocrática tan avanzada, tipo 7, que llamamos los dermatólogos de Hamilton-Norbo, nos encontramos que conservan una franja de pelo que va desde la parte superior, por delante de la oreja, hasta la zona de la nuca inferior. Es como una diadema que se dibuja y que la conservan, la imagen de nuestros abuelos que como el mío sufrieron una alopecia androgénica o calvicie común muy severa y muy, sin embargo, les recuerdo con su cabeza totalmente despejada, pero conservando esa banda, que es la que podríamos utilizar en este caso, pues no porque no tendríamos zona donante suficiente para una alopecia tan grande, tan extensa, pero en eso se basa el principio de los trasplantes, en la ausencia de predisposición genética. Una curiosidad, doctor, ¿se puede trasplantar pelo de otras zonas del cuerpo, por ejemplo el pecho, la espalda o las axilas, a la cabeza? Cuando no disponemos de una zona donante suficiente en el cuero cabelludo, que es la zona donante de elección, dado que el pelo de la zona del cuero cabelludo tiene unas características idénticas o muy similares a las del área calva, podemos pensar en recurrir a otras áreas del cuerpo. En los varones, un área del cuerpo que podemos utilizar a veces es la barba, sobre todo en la zona submentoniana, donde digamos que queda más disimulada la obtención de esas unidades foliculares. Y efectivamente se puede utilizar el pecho, la espalda, los brazos, cualquier sitio que haya pelo.
pero indudablemente las características físicas de ese pelo no van a ser idénticas a las características del pelo del cuero cabelludo, ni en grosor, ni en pigmentación, ni en crecimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso se puede utilizar para de alguna manera complementar un trasplante que hemos realizado con pelo del paciente del propio cuero cabelludo, como aquello que hacíamos cuando regalábamos un ramo de rosas, teníamos pocos recursos y pues a las 6 rosas le añadíamos mucho verde para darle un poquito más de empaque al regalo a nuestros amores. Pues esto es lo que podríamos hacer en el caso de este tipo de trasplante. Doctor, ¿cómo se realiza la extracción de los folículos? Se puede hacer de manera manual, 1 a 1, es muy importante, folículo a folículo, teniendo en cuenta que los folículos tienen una profundidad, teniendo en cuenta que tienen un ángulo, que tienen una dirección, y tenemos que tener en la cabeza la concentración suficiente para que esta extracción no estropeemos los folículos a la hora de extraerlos, porque es una zona donante limitada, finita, que es un capital que no vuelve. La zona donante se va a recuperar un poquito en algunos casos, que quedan algunas células matriciales foliculares, hay un poquito de recuperación, pero no es una zona donante inagotable, si no, algunos pondríamos la cabeza ahí todos los días, pero no es posible. Por eso es muy importante que cuidemos esa extracción, que evitemos transeccionar, que evitemos destruir lateral o profundidad esos folículos pilosos, y lo vamos a hacer o con un instrumento circular sacabocados, bisturí cilíndrico, de manera manual el propio dermatólogo, el propio cirujano. Lo vamos a poder hacer con ese instrumento conectado a un motor de manera motorizada, o lo podemos hacer utilizando robots, que pueden ser también una ayuda, pero que en ningún caso van a sustituir la labor del dermatólogo, del cirujano experimentado, que hace falta una experiencia importante para que cuidemos esa zona donante. Doctor, ya tenemos los pelos fuera del cuero cabelludo. ¿Cómo sobreviven el tiempo hasta que son trasplantados? Es muy importante esto, porque es que los pelos pasan un tiempo fuera del cuero cabelludo. Los extraemos, los clasificamos para saber exactamente cuántos pelos lleva cada unidad folicular, saber exactamente el número total de cabellos de pelos que hemos podido implantar. También revisamos esas unidades, que no estén cortadas, que no tengan un exceso de grasa. Las debemos de conservar primero a 4 grados centígrados de manera estable, utilizando la tecnología adecuada para que esa temperatura sea estable. En segundo lugar, en el medio adecuado. Utilizamos hipotermosol, que es el mismo medio que se emplea cuando se trasplanta un órgano sólido en el tiempo que pasa desde que se extrae del donante al receptor. Empleamos también sustancias, vamos a decir, que en la clínica que yo dirijo, Clínica IMEMA, pues hemos investigado conservantes propios que nos han valido el sello de calidad de PYME Innovadora en todos estos años que llevamos de experiencia, porque hemos conseguido que el folículo sobreviva el mayor tiempo posible, esas 2, 3, 4 horas que pueden pasar entre que los traemos y lo implantamos. Lógicamente, además, las condiciones de humedad, porque las unidades foliculares son muy sensibles a la desecación y puede haber una muerte folicular si no conservamos la temperatura, la humedad y los medios necesarios para conservar el metabolismo celular. Doctor, ¿y cómo se implantan los pelos en la zona receptora o en el área calva? Pues de manera muy cuidadosa, pero también con cierta celeridad. Hace falta equipos muy entrenados. Es necesario implantar todos los días miles de unidades. Utilizando un sistema de pinzas se coge la unidad de un recipiente, de un pequeño anillo en el cual está en ese medio de cultivo que antes he comentado, que está humectada, que mantiene unas condiciones de hidratación óptimas. Se va introduciendo en los orificios, en las incisiones que hemos realizado previamente, respetando siempre la dirección natural del pelo. El pelo crecerá en la dirección adecuada si la incisión en la que lo introducimos y el orificio en el que lo introducimos tiene el ángulo y la profundidad idónea. Y eso se va implantando con unas pincitas de relojero, vamos a decir, de aquellos relojes que antiguamente se cuidaban y se reparaban por aquellos relojeros que había, pues unas pincitas muy específicas para evitar traumatizar la unidad folicular, introducirla adecuadamente en el orificio o la incisión que hemos realizado, y todo ello con cierta celeridad, porque hay que trasplantar en muchas ocasiones cientos, miles de unidades. Doctor Eduardo López Brán, ya tenemos el pelo en el cuero cabelludo en la zona frontoparietal. ¿Cómo protegemos esos bulbos a partir de ese momento? La unidad, una vez que la implantas, tarda unas horas en establecer el entramado, la unión con la zona receptora. El entramado vascular tarda unas horas, y en esas horas la unidad tiene que sobrevivir. Necesita energía, necesita aporte de nutrientes. Nosotros les hemos aportado
nutrientes que le dan esa energía, y esos nutrientes pues son desde plasma, que van a permitir que hasta que reciba el aporte desde su entramado vascular interno, hasta que cree esa unión, hasta que se una al lecho receptor, pueda sobrevivir, porque si no estaríamos fracasando en nuestro intento. Doctor, ¿qué importancia tiene la recuperación del posoperatorio para la zona dadora y la receptora? Indudablemente, el posoperatorio es clave. Un posoperatorio adecuado supone un 25% más de crecimiento de pelo, supone una más rápida cicatrización del área donante y del área receptora, supone el evitar infecciones en el curso posoperatorio, y esto hay que hacer un seguimiento personalizado, continuo del paciente, instaurando el tratamiento idóneo, porque tendremos también que darle un tratamiento para que esas unidades pues crezcan lo mejor posible, lo antes posible, lo más fuerte posible y en el mayor porcentaje posible. Este tratamiento jugará dos papeles. Por un lado, mejorar los resultados del trasplante, y por otro lado, prevenir la pérdida del pelo no trasplantado. Por lo tanto, doctor, la actitud del paciente es absolutamente necesaria. Indudablemente. Necesitamos pacientes que sean rigurosos, que sigan las instrucciones, que nos contacten o nos visiten ante cualquier eventualidad, además de una información exhaustiva post-trasplante, de un seguimiento personalizado y continuo. Necesitamos que el paciente realice las instrucciones adecuadamente, una higiene capilar correcta, un tratamiento adecuado, un descanso en la postura idónea, la utilización de hielo, de cualquier antiinflamatorio que sea preciso, y sobre todo la utilización de los fármacos necesarios para garantizar ese crecimiento rápido y en todas las unidades trasplantadas, parte también de una colaboración y de un paciente disciplinado. ¿Y qué resultados y qué éxito tienen los trasplantes capilares? En un porcentaje muy elevado de pacientes logramos pacientes satisfechos. Evidentemente estamos hablando de un tratamiento quirúrgico. Como toda cirugía tiene un cierto grado de impredecibilidad, pero la valoración previa del paciente, una ejecución adecuada y un seguimiento correcto hace que el 95% de los pacientes logren un resultado satisfactorio, definitivo, natural y permanente, de acuerdo a unas expectativas razonables en función de la zona donante y del estado general de cada paciente. Doctor, el trasplante capilar no es barato. Lógicamente, las cosas tienen que tener un precio justo. Creo que es cierto que a lo mejor hace tiempo teníamos unos precios más elevados. Los precios han bajado sensiblemente, se han adaptado a una realidad nacional e internacional. Los españoles disfrutamos de médicos con muchos años de experiencia, de cirujanos, que quieren que sus paisanos, permítame esta expresión de mi tierra, se operen aquí y no necesiten salir de este país para operarse. Y para ello hemos hecho todos un esfuerzo, unos costes razonables para dar la mejor atención y la calidad y la seguridad en un entorno clínico seguro, en un entorno de vigilancia anestésica, en un entorno de ejecución del trasplante y en un entorno de seguimiento. Pero indudablemente en España los precios se han adaptado al mercado, con unos costes que hay que repercutir, y teniendo en cuenta que estamos hablando de tratamientos que consiguen un resultado para toda la vida y que además una incorrecta ejecución del mismo puede conllevar perder zona donante y que después no tengas la opción de recuperar ya el pelo. Doctor, ¿qué tratamientos alternativos existen a día de hoy para evitar un trasplante capilar? Hay muchas opciones para intentar detener o ralentizar la pérdida de pelo. Una vez que el pelo se ha perdido, los tratamientos médicos es difícil que consigan recuperar o repoblar el pelo perdido. El tratamiento médico tiene como objetivo detener, ralentizar el proceso y en muchos casos mejorar el resultado de un trasplante. Por lo tanto, juega un papel muy relevante. Tenemos opciones desde una higiene capilar correcta, fármacos como el minoxidil, aplicación local o por vía oral, dutasteride por vía oral o en infiltraciones en forma de mesoterapia, finasteride, plasma, láser, muchos fármacos que además aquellos que ya están aprobados por las agencias reguladoras. He tenido la suerte de coordinar los ensayos clínicos en España dentro de los ensayos mundiales y es una satisfacción haber podido participar en estos ensayos que permitieron llevar al mercado las primeras opciones seguras, eficaces, para pacientes con pérdida de pelo. Doctor, pero también es importante su aspecto psicológico. ¿Qué emociones observa en sus pacientes antes y después del trasplante?
sobre todo en pacientes jóvenes, la pérdida de pelo que acontece precozmente, que acontece por una enfermedad, por una patología que es la alopecia. Con el paso del tiempo, con el cronoenvejecimiento, con el envejecimiento programado genéticamente, todos perdemos pelo. Es una pérdida fisiológica y se acepta que igual que envejecemos teniendo arrugas o teniendo manchas o teniendo dificultades articulares, pues la pérdida del pelo forma parte de ese cronoenvejecimiento. Pero hay una pérdida de pelo ligada a una patología, a una enfermedad del folículo, a una enfermedad de la unidad pilosebácea, que esa pérdida de pelo es la pérdida que acontece precozmente por esa enfermedad. Y esto tiene un alto impacto emocional, aparte que la pérdida de la cubierta física que supone el pelo en el cuero cabelludo se ha demostrado recientemente en estudios de las más prestigiosas universidades americanas, supone el desarrollo precoz de cánceres de piel en cuero cabelludo de difícil tratamiento y que conllevan un alto coste sanitario. ¿Cómo se puede prevenir la alopecia? Primero, con una vida sana, es decir, que una cucharada de sentido común con el desayuno, una dosis de optimismo, de amor al prójimo y respeto a los demás, la ausencia de ingesta de excitantes y hábitos sanos, una dieta adecuada y una vida deportiva, indudablemente va a hacer que la pérdida de pelo se produzca de manera más lenta. En cualquier caso, cuando vemos síntomas de que estamos perdiendo más pelo del que es habitual y que este no se está renovando por pelo de idénticas características a lo que se pierde, pues de la mano amiga de los médicos especialistas, de los dermatólogos, de los tricólogos, vamos a poder conseguir un resultado exitoso porque disponemos de tratamientos médicos y quirúrgicos eficaces. Hablábamos antes de las 150 tipologías de calvicie. ¿Hasta qué punto es fundamental tener pelo en la cabeza, en la parte superior, para evitar el cáncer de piel y otras enfermedades? Indudablemente la causa más frecuente de pérdida de pelo es la llamada alopecia androgenética o calvicie común, que es debido a una predisposición genética y a un factor hormonal y que afecta a hombres y mujeres, y bien sigue un patrón evolutivo diferente en unos y en otros. Mientras que los hombres comienzan generalmente a nivel de las entradas, continuando a nivel de la coronilla hasta fases más avanzadas en que puede perder el pelo en toda la parte superior del cuero cabelludo, en las mujeres la pérdida del pelo comienza inicialmente a nivel de la raya y posteriormente se va ensanchando esa zona de pérdida de pelo. Pero hay muchos tipos de pérdida de pelo, esta es la más frecuente. Hay hasta 150 tipos de alopecia. Por lo tanto, será muy importante hacer un diagnóstico correcto, porque en un mismo paciente pueden coexistir varios tipos de alopecia y la alopecia puede ser la manifestación de una enfermedad sistémica, endocrino-metabólica, de una alteración emocional, que algún fármaco que puedas estar tomando por algún otro problema puede estar provocando pérdida de pelo. Un diagnóstico correcto permitirá establecer un tratamiento correcto y evitar el desarrollo de patologías de alto impacto, como son el cáncer de cuero cabelludo, en sus formas clásicas de vasocelular, espinocelular o incluso melanoma, de muy serio pronóstico y de difícil tratamiento, porque el abordaje quirúrgico de los tumores en el cuero cabelludo es complejo, dado que es una piel que tiene poca elasticidad y es difícil la reconstrucción una vez que hayamos extirpado el cáncer que ha provocado esa pérdida temprana y la exposición directa de nuestra calota, de nuestro cuero cabelludo al sol. Estamos a punto de acabar este cara a cara con el doctor López-Brán, aunque parece que podría estar usted respondiendo no 25 preguntas, sino 100, por decir algo. Pero vamos con la última. ¿En qué momento están las investigaciones para regenerar nuestro pelo con células autólogas? Indudablemente el sueño de muchos equipos investigadores al que nosotros en el Hospital Clínico nos hemos sumado con mucha energía y disponemos de autorización para realizar investigaciones con terapia celular, con la utilización de células madre. Las células madre son capaces de diferenciarse en aquel órgano en el cual lo inyectas, es decir, a nivel articular harán condrocitos, osteocitos, y a nivel del pelo podrían diferenciarse generando y revirtiendo los mecanismos que han conllevado a esa pérdida. Es un sueño, me quedan afortunadamente, espero, unos años de trabajo asistencial, docente, investigador, y confío en que de esa vía, algunos que no tenemos zona donante, podamos recurrir y recuperar. Fíjese, a mi edad, si recupero el pelo, ¿cómo voy a estar? El próximo debate estaré en condiciones de responder a estas magníficas preguntas que me realizan, pero hasta 250 si tengo pelo. Muchas gracias, doctor López-Brán. Muchas gracias, Gregorio. Han sido 25 preguntas y 25 respuestas con las que ha tratado el doctor López-Brán de contarlo todo sobre el trasplante capilar. Nunca se puede contar todo, pero yo creo que ha contado bastante.
Si no todo, bastante. Ha sido un amplio recorrido de información, de divulgación, de conocimiento sobre esta técnica para solucionar la caída de pelo que preocupa a la gente, que preocupa a quienes la padecen y que tratan de encontrar soluciones. Así que, doctor Gregorio, muchas gracias de nuevo y muchas gracias por habernos seguido, por poder tener y acceder a esta información del doctor López Brán. Nos veremos pronto en unos nuevos diálogos F Salud.